Después de intensas discusiones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el dictamen que da origen a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata del marco legal que regula las actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dota de herramientas a los cuerpos policíacos para el combate al delito y establece los alcances de las facultades de las alcaldías en la materia. Esta nueva legislación sustituye la Ley de Seguridad Pública Local, que tenía más de 26 años sin ser modificada. Y se pudo porque mis compañeras y compañeros diputados debatimos, escuchamos y dejamos de lado las ideologías y colores por el bien común de la Ciudad de México. La nueva ley establece en el artículo 17 que la persona titular de la jefatura de gobierno podrá celebrar convenios con la Guardia Nacional para la realización de acciones continuas en materia de seguridad ciudadana por un tiempo determinado. Otra de las novedades es la integración de un Consejo Ciudadano al cual deben pertenecer 25 consejeros, y estos serán invitados por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se integrará al mismo un Consejo de Seguridad Ciudadana que dará contenido legal a los gabinetes de seguridad y procuración de justicia, normados hoy a un nivel de reglamento. Además, se plantea la creación de la carrera policial en el artículo 83, para establecer de manera obligatoria y permanente la capacitación de los policías para promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones. El artículo 129 plantea la existencia de una plataforma digital para intercambiar, suministrar y sistematizar los datos que se generan diariamente en materia de seguridad, con la recién creada Agencia Digital de Innovación Pública, tema que aún se mantendrá en la agenda. Y logrando construir, por supuesto, un documento que entendemos es y será perfectible, pero que sienta las bases para garantizar una prestación del servicio de seguridad ciudadana más acorde con las demandas y las necesidades de las y de los capitalinos. El dictamen fue enviado a la Jefatura de Gobierno y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.